Preguntas al Pastor. Dios les bendiga, mi nombre es Juan Belmontes, aquí estamos en Preguntas, el programa Preguntas al Pastor. Tenemos una segunda entrevista con el Pastor Jefferson. Amén. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Gracias por darme esta segunda oportunidad. Yo sé que tiene su tiempo, Pastor, pero gracias por atender. Amén. Yo sé que ahí hay mucha audiencia que va a aprender de usted, Pastor, de su testimonio. Amén. En primer lugar, dice su nombre, por favor, Pastor, y dónde está usted congregado, dónde está pastoreando, Pastor. Amén. Bueno, mi nombre es Jefferson Tamayo, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en Rantoul, Illinois, que en el condado de Champaign, y la dirección es la 1247 Egrove Avenue, Rantoul, Illinois. Hermano, muchas gracias por la invitación. Amén, amén, gloria a Dios. Pastor, la primera pregunta, ¿cómo está el crecimiento del evangelismo ahí en su ciudad, en Rantoul, Pastor? ¿Cómo ve usted ahí? Bueno, gracias a Dios estamos ahí en Rantoul, Illinois. Tenemos un aproximado de asistencia, bueno, ahorita en estos momentos más o menos unas 25 personas, como todo. Es una iglesia que no hace mucho, no hace muchos años empezó, hace poco, pero la asistencia sube, baja, pero gracias a Dios estamos haciendo un trabajo con cada uno de los amigos que están llegando allá. ¿Y la ciudad, Pastor, qué tanto hispano hay? Porque su campo es el hispano, ¿verdad? Los hispanos. Sí, el pueblo son como unas 16,000 personas, es un pueblo pequeño, okay. ¿Sí? Y de hispanos hay un aproximado de unos 3,000, más o menos 3,000, 4,000 hispanos, de pronto un poco más. Sí se ven los hispanos en el pueblo, sí se ven. Sí, la verdad que sí. Okay. Sí. Pastor, y ahí en su congregación, ¿cómo trabajan los liderazgos? Bueno, ¿qué líderes tiene ahí? Tenemos, como es una iglesia que está en crecimiento, hay más amigos que hermanos servidores, amén. Okay. Lamentablemente hemos tenido algunos servidores que se han tenido que mover de estados, amén. Otros que se han movido de iglesias para otros lugares más lejanos. Entonces, hemos tenido siempre el hermano que está en la alabanza, el hermano que nos colabora en evangelismo, también el que está ahí en la portería como Ujier, la hermana que nos colabora con el video bin, amén. Y estamos capacitando, formando a otros hermanos para que puedan, digamos, en su momento desarrollar otros tipos de servicios dentro de la congregación. Amén, amén. Y Pastor, ¿y ahí cómo discipulan? El discipulado y porque para una cosa es mostrarles el plan de salvación, ¿verdad? Sí. Y otra el discipulado. ¿Los trabajan juntos o...? No, es diferente. El discipulado lo estamos haciendo de la siguiente manera. Hacemos una estrategia, es un estudio donde cada persona o cada hermano que se ha bautizado, que ha recibido el Espíritu Santo, o está en ese proceso de pronto recibir el Espíritu Santo, sí. Se le va capacitando, se le va enseñando sobre la importancia del servicio. Okay. Amén. Entonces, son varios pasos, de los cuales son varios niveles, pero yo no los separo por niveles, sino lo que hago es un recorrido poco a poco, tratándole de mostrar a la persona que somos salvos para servir. Y okay. En ese tema de salvos para servir, no solamente para servir a la congregación, sino también de transmitir ese mensaje hacia los demás. Entonces son pautas que nosotros utilizamos en una guía, la cual enseñamos los días domingos, un tema de discipulado. Y eso tema de discipulado viene también temas de doctrina, de formación, para aquella persona que ya ha tomado la decisión de seguir a Jesucristo. Ok, porque en ese punto ya se le debe haber mostrado el arrepentimiento, bautismo y todo, el plan de salvación, ¿verdad? Sí, normalmente lo que hacemos es dividir lo que son los discipulados. Eso. Y otra cosa ya son las células o reuniones familiares de amistad, como usted de pronto lo quiera entender. Entonces, en esa persona es la que necesita el plan de salvación. Entonces, se le enseña qué es el arrepentimiento, qué es creer, qué es bautizarse, qué es recibir el Espíritu Santo, y ciertas doctrinas básicas las cuales la persona se necesita que las conozca, que Jesucristo es Dios, amén, la fe, la salvación, para que pueda tomar esa decisión de poderse bautizar. Amén, amén. Sí, Pastor, amén. ¿Y cómo evangelizan ahí en la congregación? Bueno, nuestro método de evangelismo actualmente está ese de poder ir a las casas, amén, para nosotros dar un estudio bíblico en los hogares, amén. Okay. Entonces lo que hacemos es buscar las casas donde nos abran sus puertas, ir un día en la semana y tomar ese día como un día seguro para poder hablar de la palabra de Dios, amén. Damos una enseñanza, pero en esa enseñanza vamos metiendo esos temas doctrinales cuando la gente no conoce de las cosas de Dios. Ok, sí. Pero Pastor, ¿por qué? O sea, mire, hay mucha, en la audiencia hay mucha gente que no ha ido a una iglesia evangélica, no lee su Biblia, no entiende de esto.
¿por qué los cristianos tienen que ir de casa en casa a tocar? A veces la gente se enfada. Pero ¿por qué tenemos que estar yendo a las casas a tocar y a decirles? Bueno, pues no hay que ir a las casas a tocar, solamente que en el libro de los Hechos, ahí en la Biblia nos enseña de que la iglesia primitiva nos da un ejemplo, y ese ejemplo es de que pueden ir a las casas a llevar el mensaje, amén, y ahí mostraban que eran de 2 en 2, pero no es tanto la cantidad de cuántos van, sino que el mensaje se puede transmitir en los hogares donde no han escuchado el mensaje de salvación. Amén, amén. Pastor, ¿qué funciona más? ¿Qué usted cree? ¿Cómo ha visto qué funciona más evangelizando? O sea, ¿qué? Porque creo que cambia la cultura por iglesia y por ciudad y hasta por país, ¿no? Bueno, cambia muchas cosas. Por ejemplo, yo soy de Colombia. Sí. Y en Colombia el tema de evangelismo es muy, digamos, efectivo también. Por ejemplo, ir a las calles, hacer un evangelismo grande, salen todos, reparten tratados, hacen un concierto, la enseñanza, eso es muy efectivo. En este país donde usted sale, lo único que encuentra en la calle son carros, ¿verdad? Entonces es diferente. Entonces, y también cada lugar, cada estado, cada pueblo es totalmente diferente. Entonces, uno tiene que planear esas estrategias de las cuales sean esas herramientas de poderle llegar a un alma. Entonces, una estrategia que nosotros hemos usado es que, por ejemplo, si mi hermano asiste a mi iglesia y él tiene una familia, tiene un amigo, un vecino que nos quiere abrir las puertas de su casa para ir a hablar algo de Dios, está bien. Es una forma de evangelismo. O entregar un tratado, o en el trabajo, invitar a una persona a la iglesia. Eso lo vamos haciendo así. Sí. ¿Cómo se va? Oiga, pastor, y usted como pastor, ¿qué tipo de problemas le llegan a usted como pastor? Porque usted la hace hasta de psicólogo, hasta de policía, hasta de abogado, bueno, que es su profesión. ¿Cómo qué tipo de problema le llevan a su... que usted tiene que solucionar y hacer su función ahí como pastor? Bueno, la vida del pastor es una vida no solamente de llevar las ovejas, sino cuidarlas. No solamente de enseñarle la palabra de Dios, sino ser aquella persona que las pueda guiar y pueda dar. Muchas veces en nuestros países la palabra consejo es bien vista, pero por ejemplo acá es más como de orientar. Y lo que se busca es que la persona pueda dársele varias opciones, entre esas buenas opciones para que pueda tomar una buena decisión. Hay personas que vienen con necesidades a la iglesia, personas que vienen con problemas en su hogar, personas que vienen con problemas en su familia, con su esposo, con sus hijos, en el trabajo, personas que han sido abusadas y eso. Lo que uno hace es orarle al Señor y que Dios sea hablando a través de uno, amén, hacia esa persona y poder guiar a través de la palabra de Dios, darle un consejo, una orientación y que esa persona pueda recibirlo y tomar ella misma la decisión. ¿Sí? Nosotros no estamos llamados para decirle tienes que hacer esto, sino que nosotros le mostramos las posibilidades para que esa persona pueda tomar una buena decisión. Amén. ¿Y siempre hay problemas, pastor, en la iglesia? O sea, problemas que arreglar siempre, o de repente la iglesia ya se calma, todo está tranquilo, y de repente problemas, o ¿cómo? Bueno, lo que pasa es que en las iglesias hay una frase que se utiliza bastante, y es que en las iglesias es como ese hospital, ¿sí? Sí. Entonces siempre va a llegar... Jesús lo dijo, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo. Sí, y es porque vienen las personas que está herida en su corazón, que ha tenido problemas sociales, económicos, físicos, de todo. Entonces siempre va a haber una palabra de Dios hacia una persona que lo necesita. Muchas veces la gente dice, pero es que yo voy a la iglesia, no, ¿para qué voy si no necesito nada? No, siempre Dios tiene algo que darle a alguien, amén. Pueden haber 50 personas en una iglesia, pero con que uno haya escuchado el mensaje y esa persona haya sido tocada por Dios y que esa persona acepte lo que Dios le está hablando a través de la palabra, eso es lo importante. Amén, amén. Pastor, ¿y por qué en las congregaciones siempre están diciendo ustedes, los pastores, asistan a la iglesia, venga, mira, anímese también el jueves, también el domingo, también el sábado? ¿Por qué es importante para la congregación que asistan lo más que se pueda a la iglesia? Porque hay iglesias, sobre todo la popular, solo los domingos y ya, y se sienten satisfechos. ¿Y por qué acá? ¿Por qué ustedes los pastores siempre tienen que estar diciendo, mire, venga a la iglesia, siéntese? ¿Por qué, pastor? Bueno, hay un factor... ¿No es fanatismo eso? No, porque mire, hay una fe natural que la tiene todo el mundo, pero hay una fe espiritual la cual es importante para la vida del ser humano, aún más para los que creen en Dios. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y están buscando una solución, ¿sí? Pero cuando viene la solución,
se desaparecieron, adiós, chao, ya no volví, ¿sí? Y resulta que después vuelven a aparecer, no, lo que pasa es que el problema, la situación. Y mire, hay algo importante, es que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, ¿sí? Y sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Pero aun cuando nosotros tenemos fe y tenemos ese oír la palabra de Dios, la palabra de Dios también nos dice que en la congregación de los santos allí también hay bendición. Amén. Entonces, cuando nos congregamos también hay bendición. Cuando nos congregamos, allí también estamos con nuestro hermano, nuestra hermana, ellos oran por nosotros, nosotros oramos por ellos, amén. Hay armonía, hay un compartir, amén. Está la presencia de Dios. Cuando hay uno o dos en su nombre, ahí también está la presencia de Dios. Entonces la gente está esperando muchas veces que la bendición le llegue entonces al hogar, que le llegue a través del trabajo, una cosa a la otra, pero no. En la iglesia también escuchamos la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, amén. Recibimos bendición también de lo alto, amén. Se fortalecen nuestros hogares, se fortalece nuestra vida espiritual, amén. Aprendemos a congregarnos para recibir de Dios, porque mire que, hermano, usted tiene algo muy claro, y es que hay gente que se dice, no, es que yo voy solamente el domingo, y uno lo invita, vamos a hacer una oración en la iglesia, vamos a hacer un ayuno, y no aparecen, y entonces no, hay que sacarle el tiempo para agradecer al Señor y decirle, Señor, gracias por la vida, por la salud, por la economía, porque nada de lo que nosotros tenemos realmente es de nosotros. Todo se lo debemos a Dios. Amén. Amén. Sí, muy bien, sí, cierto. Amén. Oye, pastor, y usted como pastor, y bueno, de hecho todo pastor, ¿qué espera de su congregación, un pastor? Hemos hablado, por supuesto, de hay remuneración, ¿verdad? Económica, que sí es justo y es válido, lo hemos estado hablando, ¿verdad? Amén. Pero por lo regular no, es lógico, ¿verdad? Pero, ¿qué espera el pastor de la congregación? Más que de la economía, lógico, sí la puede ser, yo sé que no es todo la economía, pero más que nada, ¿qué espera? O usted, o en general, lo que usted sabe de sus amigos, los pastores, yo sé que tiene muchos amigos pastores. Mire, yo creo que lo que uno espera como pastor de su congregación es que viva en santidad, amén, y aparte no solamente vivir en santidad, sino que permanezcan, que perseveren, ¿sí? Porque una persona que agrade al Señor, que viva en santidad, que persevere, es un buen cristiano, es una buena cristiana, es una persona que desea servirle al Señor. Y son aquellos ejemplos donde comienzan las personas a aprender a servir, a ayudar, y la gente debe aprender a enamorarse de su congregación, tener sentido de pertenencia, amén. Entonces, cuando hay un equipo de trabajo, cuando la gente sabe que no le sirven al pastor, no le sirven a la esposa del pastor, sino quien le sirven es al Señor, entonces uno sabe que realmente uno lo hace es por amor a Dios. Amén. El pastor, el día de mañana yo me puedo morir, ¿sí? Nosotros nos podemos ir, pero la gente debe conocer y entender que la obra es de Dios, no de los hombres. Amén. Oh, entonces esa es su satisfacción, pastor, ver las almas que están sirviendo. Amén, amén. ¿Sí? Porque mi congregación realmente es pequeña y porque no nos lleva mucho tiempo, pero a mí lo que me agrada es que yo siempre lo he dicho, con que un alma se salve, yo estoy contento. Amén. Porque yo sé que a eso fui llamado. Amén, amén, y si Noé predicó tantos años y solamente se salvó su familia, amén, yo creo que ese hubiera sido entonces un ejemplo de fracaso. Casi más de 100 años, ¿cierto? Pareciera. Pero no, su familia se salvó. Pero mientras que mi familia, mi hogar, como pastor, busque de Dios, amén, yo estoy feliz, amén. Pero también tengo que velar por las almas que llegan a la iglesia. Y con que una de esas almas se arrepienta, se conviertan, busquen de Dios, le aprendan a servir al Señor, eso realmente lo alegra a uno como pastor. Oh, sí, pues hablando de Noé entró como minoría al arca, ¿verdad? Amén. ¿Y cómo salió? Como mayoría. Amén, sí, y eso sí. pasa en las iglesias. Amén. Es más, comenzando con su familia, ¿verdad, pastor? Amén. Es Amén. una minoría que se convierte. Gloria a Dios. Pastor, para un cristiano, ¿usted qué consejo da como pastor? Para un cristiano, ¿cuál es la manera más efectiva de crecimiento espiritual? La manera más efectiva de crecimiento espiritual es la oración, ¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque a través de la oración yo tengo la oportunidad de hablar con Dios. Dios ya conoce mi petición, Dios ya conoce mi necesidad, Dios ya conoce mi situación, Dios ya lo conoce todo. Y Él es el que provee ante la situación. Entonces, si yo necesito algo, ¿a quién tengo que pedírselo? A Dios, ¿sí? Y a través de la oración es ese medio de comunicación mío personal con Dios. Si yo hablo con Dios, Dios también ya sabiendo
pero ya a través de ese ruego, de esa súplica, de esa oración, de esa conexión, Dios comienza a proveer lo que se necesita. Y yo creo que es algo en que todos nosotros debemos fortalecer cada día más. En especial yo tengo que fortalecer cada día más mi relación, mi comunión en oración con Dios. Y cuando yo le oro a Dios, a través de la oración también Dios me forma, me habla, me enseña, me guía, me muestra. Y yo creo que eso lo fortalece mucho la oración. Y otro también es la lectura de la palabra de Dios. Okay. Amén. Porque la Biblia es el mensaje, la palabra que Dios nos ha dejado. Y palabra fiel y profética es esa, la palabra de Dios, la cual me enseña, me redarguye, me instruye, me fortalece, amén, y me muestra cómo yo estoy. Es como ese espejo que me dice, si estoy feo, ¿cómo tengo que arreglarme? Si estoy bonito, bueno, ¿cómo debo perseverar? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Oración, amén, y también lectura de la palabra de Dios son buenos elementos para el fortalecimiento de la vida espiritual. Ok. Y pastor, en la Biblia, cuando ahí la Biblia dice, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, orar sin cesar, muchos lo interpretan como ore a toda hora. No. Orar sin cesar es esa comunicación constante con Dios. ¿Sí? Es no desconectarse. Hay gente que piensa y dice que tienes que orar 1 hora, tienes que orar 2 horas. No, la Biblia no dice los tiempos. Eso ya es legalismo. No, lo que la Biblia dice es que hay que hacerlo con un corazón contrito y humillado. Y el corazón contrito y humillado, ¿qué? A ese Dios lo escucha. ¿Sí? Entonces yo puedo estar orando 5 minutos, un ejemplo, pero si mi corazón no tiene conexión con Dios, pues no está hablando con nadie, ¿sí? Puedo orar 2 horas, ¿sí? Pero lógico, entre más oro, entre más busco a Dios, mejor, mientras que mi corazón esté contrito y humillado. Amén. Pastor, ¿y qué es el diezmo? En las iglesias evangélicas se ve mucho eso, del diezmo. Sí. Yo sé que a veces es un poco complicado para pastores incluso enseñar, pero yo creo que un pastor que enseña diezmo es un buen pastor. ¿Qué es diezmo, pastor? Bueno, el diezmo es el 10%, el cual la Biblia no lo exige, la Biblia no lo obliga a uno a nada. ¿Sí? Solamente es un ejemplo que en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento nos enseña que antes la humanidad sacó un 10%. De un 90% que Dios me ha regalado, sacó solamente el 10% y se lo dio a Dios en agradecimiento, ¿sí? Entonces, a través de todo ese paso de tiempo y de la generación, lo que pasa es que Dios estableció de que también nosotros debemos honrarle a Él. Amén. Dios no necesita dinero. Dios no necesita plata, pero lo que hace Dios es bendecirnos a nosotros. Amén. Y a través del diezmo, a través de aquello que Dios nos ha regalado, es una pequeña parte, es algo muy mínimo, de lo cual nosotros retribuimos para la obra de Dios. Amén. Para el crecimiento de la obra de Dios aquí en la tierra. Amén. Y nosotros también podemos recibir bendición a través de eso. Amén. Entonces dice que probadme en esto, dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros decimos, Señor, me has dado esto, te voy a dar a ti lo que corresponde, hermano, sin que usted se lo pida, sin que usted espere nada a cambio, Dios se lo retribuirá en su momento. Amén. Y eso, ¿se necesita fe, no, pastor, para dar el diezmo? Sí, amén, amén. Fe. Sí. ¿Será fe, que sí. sin fe se puede diezmar? Pues es que lo que pasa es que yo digo que es importante la fe en todo aspecto de nuestras vidas, amén. Pero la fe, acá yo creo que más que la fe necesita es uno darlo con agrado, con alegría. Gracias, Señor, aquí te doy. Amén. No esperando nada a cambio, eso sí, no esperando nada a cambio, pero sin agradecimiento. Aquí estoy de lo que tú me has dado. Sí. Pero es inevitable lo que se va a regresar. La Biblia es bíblica. Sí. Yo tengo un ejemplo y es que cuando yo estaba en Colombia, Dios me había bendecido económicamente y nosotros le colaboramos a muchos hermanos de Venezuela cuando llegaron a Colombia. Y salíamos con el pastor y eso recogíamos plata, comprábamos colchones, camas, todo así. Cuando llegamos a este país, hermanos, fue una situación bien difícil, pero Dios proveyó y Dios retribuyó todo eso lo que yo había dado. Dios también me lo dio de muchas maneras, Ahí está. Amén. Y eso es una gran bendición. Ahí está, pastor. Y es lo mismo el diezmo que la ofrenda o como limosna. ¿Qué es limosna? O sea, ¿cómo está eso? Pues sí, porque se habla a veces dicen limosna, diezmo, ofrenda. ¿Cómo está eso? Sí, está mal utilizado, no suena muy bien el tema de la limosna. ¿Verdad? Sí, no. Es como darles obras a Dios. Sí, Dios no está recibiendo las obras de nadie. Porque es un término que lo utilizan y muchas personas lo utilizan porque lo han escuchado. Pero qué bueno que usted está escuchando ese video, sepa que la ofrenda es dar de manera voluntaria lo que quiera en nuestro corazón.
Si en mi corazón está el deseo de dar tanto, voy a dar tanto, ¿sí? El diezmo es diferente porque es el 10% de lo que Dios me ha regalado a mí, a través del fruto de la labor de mi trabajo, de las bendiciones que Dios me ha regalado, amén. Pero una limosna, eso lo pide la persona que pronto está pidiendo plata para una necesidad, ¿sí? Algo así, pero realmente uno desde su corazón da con alegría, amén, algo lo que sea desde el propio corazón de uno. Pastor, ¿y las iglesias evangélicas? ¿Quién paga las iglesias? ¿El gobierno da? ¿Ricos van y ofrendas? ¿Cómo se pagan las iglesias? A veces hay edificios grandes, a veces no, chiquitos. Sí. ¿Cómo está eso? Dios bendice a su pueblo. Y cuando hay una fidelidad del cristiano, cuando una fidelidad de aquella persona que busca de Dios, también esa persona también da de bendición. Da bendición a la iglesia, amén. Entonces, a través de esas ofrendas, a través de esos diezmos, a través de unos votos, a través de otras actividades que se hacen en la iglesia, ella misma se sostiene. El gobierno no da nada. Nosotros no esperamos nada del gobierno, amén. Porque la bendición viene del cielo, la bendición viene a través de los hogares que Dios ha traído a la iglesia, bendicen a la iglesia. Y lógico, hay momentos donde pasamos una escasez económica en la congregación, de pronto no entra la economía que tiene que ser, amén, pero eso son etapas, amén. Pero Dios bendice a su pueblo y así también bendice a la iglesia. Ok. Bueno, pastor, no quiero molestarlo, pero necesito otra entrevista. ¿Qué le puedo darme una tercera entrevista, hermano? Mi hermano, claro que sí, con pastor, mucho gusto. Bueno, pastor, su nombre y la dirección, pastor, de dónde está para la próxima semana. Amén, hermano, muchas gracias, de verdad muy amable por la invitación. Los invito a que sigan el canal de nuestro hermano, amén. Mi nombre es Jefferson Tamayo, pastor de la Iglesia Pentecostal Unidad Internacional aquí en Rantoul, Illinois, amén, en la 1247 y Grove Avenue, Rantoul, Illinois. Esto fue Preguntas al Pastor. Nos vemos en la próxima semana con otra entrevista con el hermano Pastor Jefferson. Bueno, Dios les bendiga.